La fórmula A de T, que es igual a P por E a la R por T, se utiliza para calcular el interés compuesto continuo, donde A de T es el monto final del dinero después de transcurridos de años. P es la inversión inicial y R es la tasa de interés anual. Para obtener un monto final de $33.552 con 87 centavos, al realizar una inversión inicial de $25.000 a una tasa de interés anual del 5%, R igual a 0,05. La cantidad de años que deben transcurrir está en. Entonces, nos piden la cantidad de años. Tenemos una fórmula que es A de T es igual a P por E a la R por T. Entonces, hay que cambiar los datos. A de T es el monto final. Por lo tanto, si dicen que el monto final es de 33.752,87, eso equivale a esto. Igual a P es la inversión inicial. Nos dicen que la inversión inicial es de 25.000, que multiplica a E, que es una constante que está en la calculadora, elevado a la R, que es 0,05 por T, que es lo que quiero averiguar. Entonces, ¿cuánto vale T? Metemos en la calculadora. 33.752,87 va a ser igual a 25.000 por E, que sería aquí abajo. Le damos alfa y el botón que está abajo que dice X10X, nos da la E, elevado a 0,05 y la X. Le damos Shift Cal igual y nos da 6,00, o sea, prácticamente 6. Entonces deben transcurrir entre 4 y 9 años. Opción A. Un cultivo de bacterias inicia con 100.000 individuos y su población se duplica cada hora. Si P de T representa la población a las T horas de iniciar la observación, entonces el modelo matemático que mejor se adapta a la situación corresponde a. Siempre que nos hablan de población, es exponencial. Entonces, la respuesta, por ende, tiene que tener exponentes o potencias, que sería la opción A o la opción C. Pues con eso descartamos la opción B. Luego tenemos otra característica que dice que se duplica. Entonces tiene que estar multiplicado por 2. Aquí vemos que se multiplica por un medio y aquí se multiplica por 2. Por lo tanto, la opción correcta es opción A. La cantidad de gramos de la sustancia CDT que se diluye en función del tiempo T en horas transcurridas está modelada por la fórmula que tenemos acá. Si se realizan dos mediciones en distintos momentos y se determina que las cantidades de sustancias fueron 14,31 gramos y luego 4,45 gramos, entonces, ¿cuántas horas de diferencia hubo aproximadamente entre una medición y otra? Ok. Nos están pidiendo las horas de diferencia. Vamos a definir las variables. En la fórmula, dentro del paréntesis, es la X, que en este caso es diferencia el tiempo. Y lo que está fuera es la Y, que en este caso hace diferencia a la cantidad de gramos de sustancia. Entonces, como nos están pidiendo la diferencia entre las horas, nos están pidiendo la X. Entonces, lo que tenemos que hacer es que vamos a igualar la ecuación para las dos diferentes cantidades de gramos.
Se lo igualamos para los 14,31 y también lo igualamos para los 2,46. Eso nos tiene que dar respectivamente el tiempo de cada uno. Entonces vamos a hacerlo. 50 elevado a la menos 0,25 x. Esto es igual a 14,31. Le damos Shift Calc igual y el resultado es 5,00, o sea, 5. Ahora hacemos lo mismo, pero para el 2,45. Veamos. Shift Calc igual y nos da 12,06, que básicamente es 12. Entonces, entre 5 y 12, la diferencia fue de 7 horas. Opción A. La cantidad de personas P de una ciudad en función de los años transcurridos está dada por esta fórmula de acá. Si en el primer censo se comprobó que habían 132.000 personas en la ciudad y en un segundo se comprobó que habían 135.692 individuos, entonces, ¿cuántos años transcurrieron entre un censo y el otro? Nos están pidiendo la diferencia de años entre un censo y el otro. Entonces vamos a sacar las variables. Dentro del paréntesis, la T corresponde a la X, que son los años T. Y lo que está afuera, que es la P, corresponde a cantidad de personas P. Entonces, como quieren que digamos cuántos años han transcurrido, nos piden la X. Si bueno, nos piden el tiempo. Si el tiempo es la X son las primágenes. Y las primágenes se averiguan igualando. ¿Ven? Entonces vamos a tomar la ecuación y la vamos a igualar a primer censo, que fueron 132.000, para obtener así el tiempo. Y luego vamos a hacer lo mismo para el segundo censo, que fueron 175.692. Con eso obtenemos los tiempos de cada uno. Entonces, 120.000 que multiplica a 1,1 elevado a la X se iguala a 132.000. Le damos Shift Calc igual, nos da 1. Ahora vamos con el otro valor. 175.692. Y le damos Shift Calc igual, el tiempo es de 4. La diferencia entre ellos es de 3 años. Opción C. La población de la comunidad PDT está modelada por esta fórmula de acá, donde T representa los años transcurridos desde el momento en que se estableció dicho modelo. Considera las siguientes proposiciones. La población de la comunidad era de 10.100 cuando se estableció el modelo. Ok, vamos a definir las variables. Primero, lo que está entre el paréntesis es la X, que viene representado por T, que son los años. Y lo que está fuera es la P. P es la Y, que está representado por la población de la comunidad. Entonces, nos preguntan que si al momento de establecer el modelo habían tantas personas.
Nos piden que comprobemos la población, o sea, que comprobemos la Y. Yo para comprobar la Y, yo escribía la ecuación en la calculadora y calculaba con el valor que me dan. Entonces, yo tomo el valor 10.000 por 1,01, lo elevo a la X. Entonces, ¿por cuál valor voy a calcular yo? Como dice, en el momento en que se estableció el modelo, en el momento en que se estableció el modelo, han transcurrido 0 años. Por lo tanto, el valor va a ser 0. Calculo con 0 igual, nos da 10.000, no 10.100. Significa que la primera proposición es falsa. Vamos con la segunda. En un primer censo se determinó que la comunidad contaba con 10.510 miembros y en un segundo se contabilizó 10.721 individuos. Entonces, transcurrió aproximadamente 2 años entre los censos. Tenemos que calcular. Ahora, como nos hacen referencia a los años, quieren que comprobemos los años, nos están pidiendo que averigüemos las X, ¿verdad? Pues para igualar la X, que son las primágenes, yo igualo la ecuación. Entonces, ¿a qué voy a averiguar la ecuación? ¿A qué voy a igualar la ecuación? A las dos distintas poblaciones. La población 1 es de 5.510. Entonces, vamos a ver cuánto nos da el primer censo. Entonces, el tiempo para la primera población. Entonces, en la ecuación yo simplemente igualo la ecuación a 10.510 y le doy shift calc igual 499, o sea, prácticamente 5. Y vamos a ver qué tiempo tomó a la segunda población, los 10.721. Entonces, 10.721. Y le volvemos a dar shift calc igual 6,99, o sea, prácticamente 7. Entonces, entre uno y otro hay una diferencia de 2 años. Sí, correcto. Opción D, solo la 2. La población P de X de un tipo de bacteria al cabo de horas en un ambiente controlado está dado por esta función. En un primer conteo se determina que hay 131.031 individuos, 1.331 individuos, perdón. Y en un segundo escrutinio se contabilizó 5.560 bacterias. Entonces, ¿cuántas horas aproximadamente transcurrieron de un conteo a otro? La pregunta nos pide horas. Pues tenemos que averiguar las horas. Vamos a definir las variables. Lo que está entre el paréntesis es la X, que hace referencia a las horas. Y lo que está afuera, que es la P, hace referencia a la población P de X. ¿Ven? Entonces, como nos piden las horas, nos están pidiendo las X, que son las primágenes. Significa que yo la fórmula que tengo ahí voy a tenerla que igualar a algún valor. Entonces, ¿a quién vamos a igualar? A las diferentes poblaciones. A la de 1.331 primero, para saber cuánto es el tiempo que les tomó llegar a esa cantidad de bacterias. 1.331. Y le damos shift calc igual. Nos da 3. El primer tiempo nos da 3 horas. Y el segundo tiempo, que fue para el segundo escrutinio, que es el de 5.560, vamos a ver cuánto tiempo nos tomó.
Le damos Shift Calc igual 18.000, o sea, 18. Entonces, ¿cuántas horas entre uno y otro? De 13 a 18 fueron 15 horas. Opción D. Cierto tipo de ameba duplica su población P de T cada minuto T. ¿Qué pasa? Si PO representa la cantidad inicial de amebas, entonces P de T, ¿cómo sería? Primero, al hablarnos de población, tenemos que entender que es exponencial. Entonces, cualquier expresión que no tenga exponente se descarta. Por lo tanto, descartamos primero la opción A. Y segundo, dice que se duplica, significa que tiene que estar multiplicado por 2. Y de las tres opciones, la única que multiplica por 2 es esta. Por lo tanto, la respuesta correcta es opción C. En un laboratorio, la cantidad de bacterias se duplica cada 3 horas. Si la población PET al cabo de 3 horas está modelada por la función que tenemos acá, entonces, ¿cuántas horas deben de pasar para que la población alcance la cantidad de 96.000 bacterias? Entonces, ellos nos están preguntando por las horas. Entonces, vamos a sacar las variables. T es la X, que es lo que les corresponde a las horas. Y P corresponde a la población. Pero, ahora sí, como nos piden las horas, identificamos que las horas son X, lo que tenemos que es resolverlo como primaimen, que era, escribo la ecuación en la calculadora y le igualo al valor que me dan, que en este caso son 96.000 bacterias. Y eso nos tiene que dar el valor de T. Entonces, 1500 por 2 elevado a la X sobre 3 lo igualamos a 96.000. Shift Calc igual 18. Opción D. En un laboratorio la cantidad de bacterias se duplica cada 6 horas. Si la población PT al cabo de T horas está modelada por la función P de T igual a 9.900 por 2 a la T sobre 6, entonces ¿cuántas horas deben de pasar para que la población alcance la cantidad de 39.600 bacterias? Entonces, nos están preguntando por las horas. Vamos a sacar las variables. T, que es lo que está entre el paréntesis, representa la X, que equivale a las horas. Y lo que está afuera, que es P, representa la población, P de T. Entonces, al pedirnos las horas, nos piden las X, por lo tanto, eso se resuelve como primaje. Entonces, tenemos que copiar la ecuación en la calculadora sobre 6. Y luego tenemos que igualar al valor que son los 39.600. Y aquí nada más le damos Shift Calc igual y nos tira el resultado que sería opción C, 12.
La población P de ranas de cierta reserva en función del tiempo T medido en años está modelado por esta forma. Con base en la información dada, considera las siguientes proposiciones. Al momento de establecer el modelo, había 1000 ranas. Ok. Me preguntan que si al momento de establecer el modelo, o sea, al momento de establecer el modelo han pasado 0 años. Entonces vamos a definir las variables. Tenemos T, que es el tiempo, y P, que es la población. Entonces, al ellos preguntarme que si al momento de establecer el modelo había 1000 ranas, quieren saber la población. Si quieren saber la población, lo que tenemos que hacer es el método de la imagen porque la población es Y. Y el método de la imagen dice que yo tomo la ecuación, la elevo al exponente y lo calculo con el valor que me dan. ¿Cuál valor me están dando? Cero, porque al momento de establecer el modelo habían pasado 0 años. Le damos igual y lo que hay son 1000 ranas. Efectivamente, la primera es correcta. En la segunda proposición me dice, al momento de cumplir 5 años desde el establecimiento del modelo, la población de ranas se ha reducido en 800 individuos. Entonces, de nuevo me preguntan por las ranas, solo que en este caso sí me dan un año definido, que son 5 años. Entonces, hago lo mismo, pero calculo esta vez con 5 y me dan 250. Quiere decir que esto es falso, porque si hay 250 ranas a los 5 años, no se redució en 800, se redució en 750. Opción C, solo la 1. La población P de ranas de cierta reserva en función del tiempo T medio del año está modelado por la fórmula que tenemos acá. Con base en la información dada, considera siguientes proposiciones. Al momento de establecer el modelo, habían 8000 ranas. Ok. Primero vamos a definir las variables. T, por estar dentro, corresponde a la X. Y T es el tiempo. Entonces el tiempo corresponde a la X. Por lo tanto, lo que está fuera P, que es la población P, corresponde al valor de Y. Ellos, al darme a entender que quieren saber si en el momento de establecer el modelo habían 8000 ranas, ellos quieren que comprobemos si la población es de 8000 ranas. Entonces nos piden la y la Y son las imágenes, por lo tanto las imágenes se averiguan sustituyendo. Entonces yo tomo la ecuación, la escribo en la calculadora y calculo con esta información de acá al momento de establecer el modelo. Como se mide en años, al momento de establecer el modelo han pasado 0 años. Por lo tanto, yo tengo que calcular con el valor de 0. Igual 8000. O sea, la respuesta es correcta. Ahora, al cumplirse 4 años desde el establecimiento del modelo, la población de ranas se ha reducido a la mitad. Ahora, quieren saber que si la población está a la mitad luego de 4 años. Es el mismo procedimiento, solo que ahora el tiempo es 4. Entonces, calculo con 4 igual, tenemos este monto, 4594. Eso no es la mitad de 8000. Por lo tanto, la segunda es falsa. Opción C, solo la 1. Un experimento sobre cierto tipo de bacteria está modelado por esta fórmula de acá, donde BT es la cantidad de bacterias transcurridas desde que se inició el experimento. Con base en la información dada, considera las siguientes proposiciones. El experimento inició con 1 millón de esas bacterias. Entonces, nos están preguntando por la población. Entonces, vamos a definir ciertas variables primero. T
corresponde al tiempo en horas. Por lo tanto, como está entre paréntesis, L es la X. Y B, que es el de afuera, corresponde a B de T, que es la cantidad de bacterias. Como él es el que está afuera, él es el valor de Y. Entonces, si quieren que comprobemos las bacterias, si hay 1 millón de bacterias, efectivamente, nos están pidiendo que comprobemos la Y. Entonces, tenemos que hacerlo como el método de la imagen. Y el método de la imagen era escribir la ecuación de la cálculo, e igualarlo al valor que nos dan. Perdón, calcularlo para el valor que nos dan. No nos dan valor, pero dice que inició, que si el experimento inició con 1 millón de esas bacterias. Si el tiempo está transcurrido en horas, cuando inició el experimento no habían transcurrido horas. Por lo tanto, yo tengo que calcular con el valor de cero. Y efectivamente nos da 1 millón. Por lo tanto, la primera es correcta. Ahora vamos con la segunda. Para que hayan 11.390.625, esas bacterias debieron haber transcurrido entre 2 y 5 horas. Ahora nos piden que comprobemos las horas. Entonces, para comprobar las horas hay que hacerlo como la primaria. Por lo tanto, tenemos que igualar la ecuación al valor que nos dan, que sería 11.390.625. Y le damos Shift Cal igual. Y eso nos da 6. Por lo tanto, entre 2 y 5 horas no es correcto. La segunda es falsa. Opción C, solo la 1. Considera la siguiente información. Al agregar 20 gramos de sal a una cantidad de agua, la cantidad ST de gramos de sal que aún no se ha disuelto, a los 3 segundos está dada por esta forma. Entonces, esta es la fórmula que nos dice cuánto tiempo le toma a una cantidad de sal el diluirse en el agua. De acuerdo con la información anterior, considera las siguientes proposiciones. A los 2 segundos de haber agregado 20 gramos de agua de sal al agua, la cantidad de sal que aún no se ha disuelto es de 18 gramos. Entonces, para esto igual saquemos las variables. Vamos a sacar las variables. Lo que está dentro del paréntesis es t, que son los segundos. Eso corresponde a la x. Y lo que está fuera del paréntesis, que es s, sería la cantidad st de gramos. Eso corresponde al valor de y. Entonces nos están diciendo que si a los 2 segundos hay 12,8 gramos, esto básicamente es un par ordenado. Entonces, si yo los segundos los calculo en la fórmula, me tiene que dar este resultado si fuera correcto. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. 20 por 4/5 elevado a la x. Calculémoslo con 2 segundos. Lo calculo con 2 segundos. Nos da 64,5, que en decimales son 12,8. Correcto. La primera es verdadera. La segunda nos dice, si en un determinado momento la cantidad de sal que aún no se ha disuelto en una muestra de agua es de 16 gramos y en otra muestra de agua es de 1024/125 gramos, entonces la diferencia del tiempo desde el momento que se agregó sal a la primera muestra y el momento en el que se agregó sal a la segunda muestra es de 3 segundos. Entonces aquí nos piden que comprobemos los segundos. Entonces para eso vamos a tomar la fórmula y la vamos a igualar primero a los 16 gramos para ver cuánto tiempo nos toma. Y luego a esta otra cantidad de gramos a ver cuánto tiempo nos toma. Entonces, ya tenemos la ecuación en la calculadora, nada más vamos a igualar. Pues, lo igualo a los 16 gramos. Le damos shift cal igual. Nos da 1. Pues, 16 gramos, un segundo.
Ahora vamos a hacer lo mismo con los 1024 sobre 125 gramos. Pues quitamos el 16 y ponemos 1024 sobre 125. Damos Shift, Cal, igual, 4 segundos. Al 1024 sobre 125 gramos han transcurrido 4 segundos. La diferencia entre la primera muestra y la segunda es de 3 segundos. Por lo tanto, la segunda es correcta. Opción A, ambas. La relación entre los días de transcurridos a la cantidad de veces sube de un video que un video se reproducido en una conocida plataforma está dado por esta forma. Con base en la información dada, considera las siguientes proposiciones. Al cumplir el video 2 días exactos de estar en la plataforma, este presenta 32 reproducciones. Saquemos las variables. Lo que está entre el paréntesis es de, que son los días. Eso va a ser nuestra X. Y lo que está afuera sube son las veces que se ha reproducido el video. Eso es nuestra Y. Entonces, nos están preguntando que si efectivamente a los 2 días presenta 32 reproducciones. Entonces, para comprobar las reproducciones, que es la V que es Y, tenemos que calcular el 2 en la fórmula. Entonces, escribimos la fórmula. Vamos de nuevo, escribí mal. Ahora sí, voy a calcular la fórmula con los 2 días. Calculo con 2 igual 32. Efectivamente, la verdadera. Ahora nos dice que para superar las 33.554.432 reproducciones, el video debe haber estado al menos 9 días en la plataforma. Entonces, calculémoslo ahora con 9 días, a ver cuánto nos da. Si yo lo calculo con los 9 días, nos da 5.931.641. O sea, para superar esto, tiene que estar al menos 9 días. Falso. 59.000, 5 millones y falso. No nos está alcanzando con 9 días. Tiene que estar más de 9 días. Por lo tanto, la segunda es falsa. Opción C, solo la 1. Considera la siguiente información de un experimento sobre la cantidad de bacterias existentes, la cual está modelada por esta fórmula, donde BT es la cantidad de bacterias transcurrido de horas desde que se inició el experimento. La población de bacterias con que inicia el experimento corresponde a, entonces nos piden la población, saquemos variables. T es el tiempo en horas, que corresponde a la X. Entonces B va a ser B de T, que es la cantidad de bacterias. Entonces, corresponde a la Y. Entonces, como nos están pidiendo la población de bacterias, nos están pidiendo la Y. Para yo averiguar la Y, tengo que hacer el método de la imagen, que es escribir la ecuación de la calculadora y calcular con el valor que nos dan. El valor que nos da la pregunta es 0, porque es cuando inicia el experimento. Y al iniciar el experimento han transcurrido 0 horas. Por lo tanto, calculo con 0 igual, nos da 2 millones. Opción B.
Considera la siguiente información de un experimento sobre la cantidad de bacterias existentes, la cual está modelada por BT igual a 2 millones por 1,5 a la T, donde BT es la cantidad de bacterias transcurrido de horas desde que se inició el experimento. Para que la población sea de 4 millones y medio de bacterias, la cantidad de horas que deben de transcurrir desde que inició el experimento hasta el momento en que alcanza dicha cantidad se localiza entre, en este caso, nos están pidiendo la cantidad de horas que deben transcurrir. Entonces nos piden las horas. Vamos a ir sacando variables. T corresponde al tiempo en horas. Esa va a ser nuestra X. Y B, que corresponde a B de T, es la cantidad de bacterias. Esa va a ser nuestra Y. Como en este caso lo que nos piden son las horas, y las horas son las X, y las X son las primágenes, vamos a utilizar el método de la primagen, que es escribir la ecuación en la calculadora e igualar al valor que nos dan. En este caso, el valor que nos dan es de 4.500.000. Y listo, solamente le damos Shift Calc igual. Y nos da 2. Por lo tanto, tiene que ser opción A entre 1 y 3. Considera la siguiente información. Durante un estudio de laboratorio se determinó que cierto tipo de bacteria, al ser introducido en un ambiente controlado, quintuplica su población por minuto. De acuerdo con la información dada, la función que mejor modela el crecimiento P de X de esa bacteria en el tiempo en minutos X y considerando PO como la población inicial corresponde a. Aquí lo que nos piden es que digamos cuál de las cuatro ecuaciones es la que modela la situación acá. Entonces, primero, siempre que nos hablan de población, es exponencial. Entonces, la que no tenga exponente se descarta. O sea, la opción C y la opción D. Opción C y opción D se descarta. Ahora sí, vamos con las otras dos. Como nos dice que se quintuplica, eso significa que se tiene que poder multiplicar por sí. Entonces, al multiplicarse por 5, la única opción viable es esta. Ve. La población PDT en millones de cierto tipo de bacterias transcurrido T días desde que se inició el estudio está modelado por esta forma. Si actualmente hay 37 millones de bacterias, entonces la cantidad de días que han transcurrido desde que inició el estudio hasta el momento se ubica en. Entonces, nos están pidiendo cantidad de días. Vamos a definir variables. T son los días. Como está entre el paréntesis, va a ser nuestra X. Y P es la población P de T. Como está fuera del paréntesis, esa va a ser nuestra. Entonces, ya identificamos que nos piden los días y como los días son X, básicamente nos piden la primagen. Entonces, ¿cómo averiguo la imagen? La primagen se hace escribiendo la ecuación de la calculadora, la ecuación en la calculadora e igualando al valor que nos da, que serían los 37 millones de bacterias. Entonces, ahora a esto le damos shift calc igual y nos da 2,00, o sea, prácticamente 2. Entonces, la respuesta correcta es la opción A,
entre 1 y 3. Considera la siguiente información. En un laboratorio, bajo condiciones controladas, una bolsa es lanzada desde una máquina, la cual se ubica, una bola es lanzada desde una máquina, la cual se ubica a 2 metros sobre el nivel del suelo. La altura h de x en metros respecto m a nivel del suelo, a la que se encuentra la bola después de su lanzamiento, está dada por esta fórmula de acá, donde x es el tiempo en segundos que ha transcurrido desde el momento del lanzamiento. De acuerdo con la información anterior, la altura respecto al nivel del suelo a la que se encuentra la bola cuando han transcurrido más de 3 segundos de haber sido lanzada es. Ok, nos están preguntando por la altura. Entonces saquemos las variables. Dentro del paréntesis está la x, que x representa el tiempo. Ese va a ser nuestro valor de x, que es nuestra imagen. Por lo tanto, lo que está afuera, que es h representa la altura. Y ese va a ser nuestro valor de y, por lo tanto, las imágenes. Entonces, como vemos que nos piden altura, o sea, nos piden la imagen, para yo hacer la imagen, yo tengo que calcular, o sea, copiar la ecuación en la calculadora y calcular con el valor que nos dan. ¿Qué valor nos dan? Los 3 segundos. Pues calculo con 3 igual, nos da 3. Entonces, como la respuesta es 3, va a ser mayor que 3 y menor que 4. Opción C. ¿Por qué mayor que 3 o no menor que 3? Porque nos dicen que han transcurrido más de 3 segundos. Entonces, nosotros calculamos exactamente con 3. Exactamente con 3 nos dio 3. Pero tenemos que entender que son más de 3 segundos. Entonces va a ser mayor de 3 metros. Porque además es aumentado en ambas situaciones. El ingreso mensual I de X en colones que recibe una determinada empresa está dada por esta fórmula de acá, donde X representa la cantidad de artículos vendidos en una semana. ¿Cuál es el ingreso de esa empresa en colones por la venta de 8 artículos en una semana? Entonces, vamos a sacar las variables. Lo que está dentro de la X. Y X representa la cantidad de artículos. Entonces, lo que está afuera, que es Y, representa el ingreso. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos piden cuál es el ingreso. O sea, nos piden la Y. Nos piden la Y, que es la imagen. Nos piden la imagen. Y yo, para calcular la imagen, tengo que escribir la fórmula en la calculadora o la ecuación en la calculadora. Y como es imagen, calculo con el valor que me dan. O sea, el valor que me dan es 8. Calculo con 8 igual 128. Opción C.